Hola, un saludo. Un nuevo capítulo de Tirando Factos. Hoy nos convocan dos temas importantes. Uno de implicaciones internacionales y nacionales y el otro local. Pero vamos con el primero. La cita más importante que han tenido, al menos en los últimos 3 años, durante el gobierno de Gustavo Petro, en lo que tiene que ver con diplomacia internacional. Y me refiero a la reunión que sostuvo el presidente Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Con esta introducción, saludo a Arley. ¿Cómo está? Hola Juan Carlos, bien y pues como usted lo decía, comentando la que ha sido la reunión del año y creo que es la reunión más importante con la que Gustavo Petro sale fortalecido a menos de 6 meses de abandonar Palacio de Gobierno. Y Juan Carlos. Hola Juan Carlos, Arley, un gusto estar otra vez aquí con ustedes. También compartiendo un poco la buena noticia frente a la reunión entre Petro y Trump. Una reunión que creo que la gran mayoría de los colombianos coincidimos. Hasta hace unos 2 meses era una reunión que era completamente impensada, sobre todo por el nivel, digamos, de tensión que había entre los dos gobiernos y particularmente entre los dos presidentes. Y en buena hora se dio pues a ayudar, pues, porque ayuda a desescalar un poco la tensión que hay entre los dos países. Muy bien. En un país tan enormemente polarizado como Colombia, eh, ¿cuáles son las reacciones que tenemos de un bando y del otro? Básicamente hablamos de la derecha y de la izquierda que están en confrontación electoral, producto de esta reunión. ¿Cómo lo ven, Harley? Mm, Son dos escenarios. El primero es que la izquierda considera que fue una invitación de Trump a Gustavo Petro y creo que el más beneficiado de esa reunión era Colombia y no Estados Unidos. Ujú. Estados Unidos ha sido un socio estratégico para Colombia y no Colombia para Estados Unidos. Y finalmente es así como recordemos esa famosa foto en la que uno de los asesores de Trump le dice el presidente Gustavo Petro lo está llamando y es así como se da esta reunión, también por la injerencia que tiene el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, que fue quien planeó esta reunión, mejor dicho, la Laura Sarabia de hoy en día. Y finalmente para la izquierda es un beneplácito porque va a salir Gustavo Petro fortalecido de Palacio de Gobierno ahorita en agosto, encaminándole a quien vaya a ser su sucesor una buena relación con Estados Unidos. Al presidente de Estados Unidos le quedan 3 años todavía, 3, 4 años en la Casa Blanca, pero para la derecha da otro mensaje y es a Petro le tocó arrodillarse, así lo han dicho, y buscar al gobierno de Estados Unidos, uno, para que lo saque la lista Clinton, cosa que no se conversó en la reunión de esta semana. Dos, para que vuelva a mantener a Colombia en la saque de la desertificación de la lucha contra los cultivos ilícitos y para desescalar esa tensión que estaba, pues es como la forma en como la derecha lo está viendo. Es Gustavo Petro le tocó ir a buscar a Donald Trump. Mientras que la izquierda piensa que sale fortalecido el presidente de esa reunión y tal vez yo creo que sí fue una reunión beneficiosa para Colombia porque se desescala esa tensión que venía dándose desde hace un año exactamente. Recuerden que el 11 de enero del año pasado es cuando Gustavo Petro pone ese trino a las 3 de la mañana y Estados Unidos les dice, les revoco las visas a varios funcionarios del gobierno y empezaron a cerrar algunas de los consulados acá en Colombia para expedir visas. Entonces creo que un año después se desescala esa tensión y finalmente es Gustavo Petro quien sale fortalecido de cara a las presidenciales de mayo próximo. Y yo creo que eso que menciona Arley es muy claro. O sea, ahí depende de las interpretaciones que tenga el mundo político. Algunos dirán que el hecho de que Petro se haya tenido que bajar el tono y lo que dice Arley, pues entre comillas lo que dicen algunos, arrodillarse frente a Trump es negativo para el gobierno, pero la otra lectura que se puede hacer es que de alguna forma Petro sale beneficiado o el petrismo o la izquierda sale beneficiado porque se le está quitando a la derecha el caballito de Ujú. batalla de decir que es que si un gobierno de izquierda sigue en el poder o si elegimos un gobierno de izquierda en el mes de mayo, en el mes de junio, las relaciones con Estados Unidos van a estar completamente rotas y que la situación va a ser a peor. O sea, digamos, lo que más le conviene en este momento al petrismo es que las relaciones con Estados Unidos en este momento se normalicen en la medida de lo posible para quitarle, digamos, ese discurso a la derecha, decirle que es que si votamos a un candidato de izquierda, el país se va a ir mucho para la M, ¿sí? Entonces ese es un poco como quitarle parte de ese caballito de batalla que tiene en este momento a la derecha y que seguramente es uno de los grandes beneficios que va a tener en este momento Petro de cara, digamos, a las elecciones. Listo. Yo les propongo que saquemos 5 elementos de esa reunión. El primero,
lo someto a discusión acá. El primero, el triunfo de la diplomacia por encima de las redes sociales. Nos dicen que hubo un trabajo muy arduo del embajador de Colombia, García Peña, en Estados Unidos para generar ese ambiente de poder encontrarse y lograr este diálogo. Y también me dicen, no sé ustedes que conozcan, que prepararon un poco a Petro y en esa discusión de esa reunión que estaba muy pietada, muy formalizada, muy esquematizada, le dijeron, oiga, de estos temas hablemos, que son como los temas en los cuales Y de estos no. podemos hablar, y en estos donde tenemos enormes diferencias, por ahora no los hablemos. Entonces, uno, el triunfo de la diplomacia. No sé cómo ustedes lo vean. Yo creo que triunfó la diplomacia y creo que si bien es cierto en Colombia la expectativa no era muy alta porque finalmente son dos presidentes muy diferentes ideológicamente y los dos tienen esa lucha de poder y de demostrar quién tiene poder. Pero muy diferentes en el sentido en el que con ideologías distintas, Claro. pero con una personalidad Exactamente. muy parecida. Entonces, yo creo que muchos pensaban que esa reunión no iba a salir bien y finalmente para el bien del país, no solo para el bien del presidente Petro, pues la reunión salió en buenos términos. Y lo segundo que decía Juan Carlos Gutiérrez, los medios internacionales o los medios de Estados Unidos lo han reportado hoy y es efectivamente a Petro lo prepararon, fue una filigrana muy detallada de cómo tenía que ser esa reunión, temas en los que no estaban de acuerdo no se iban a tocar en esa conversación, el tema de Palestina no se tocó, lo ha dicho el mismo embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña, y es el tema de Palestina no se tocó, el cambio climático no se tocó porque son temas en los que tienen bastantes diferencias y que ninguno va a dar el brazo a torcer. Entonces eran temas como la lucha contra el narcotráfico, temas de paz que sí se tocaron y que Gustavo Petro sabía que se iban a tocar porque finalmente hay algo de puntos en común, pero temas como Palestina y el cambio climático definitivamente no se iban a tocar porque sí fue como asesoraron a Petro para esa reunión. Listo. Punto 2. Creo que quienes perdieron en medio de todo esto fueron, entre comillas, las barras bravas políticas De los dos sectores. de los dos sectores que querían ver o lucrarse de esta confrontación. No sé cómo lo vean tú, tanto de la izquierda como de la derecha, de los que iban y protestaban y quemaban la bandera de Estados Unidos y decían imperialistas y demás, y los del otro lado que decían que teníamos un presidente cuyo destino debe ser el mismo de Nicolás Maduro y que venga. Creo que quienes perdieron, no sé si estén de acuerdo, son esas barras bravas que ahora dicen, plop, ¿yo de qué me quejo? Ajá. No, pues claramente era lo que yo mencionaba ahorita. Por un lado, el tema de quitar de la campaña política, digamos, este tema de centralizar la campaña política en torno a Petro, a la relación de Petro-Trump, pero también es que eso le estaba sirviendo también de caballito de batalla hacia el otro extremo para decir que es que el gobierno colombiano era perseguido, que Petro era un perseguido, digamos, del gobierno de Estados Unidos, y aprovechar un poco ese antiimperialismo o esa visión anti-norteamericana precisamente para llevarla, digamos, a campaña. Y digamos que yo tengo como muy claro que es lo que mencionaba aquí Arley, el que tenía todas las de perder en este caso era Colombia. Entre otras cosas porque, mirando un poquito las estadísticas, Colombia es el socio, en la lista de los principales socios de Estados Unidos es el socio número 27. ¿Sí? Nosotros, y aquí nos tenemos que bajar nosotros de nuestra nube, o sea, nosotros más allá de la posición estratégica geopolítica que podemos tener, de que siempre hemos sido un socio importante para Estados Unidos, pues realmente no tenemos el peso que puede tener, por ejemplo, un país como México, que exporta e importa 20 veces más que Colombia. Y con otra particularidad, y es que si ustedes miran el tema no solamente de la parte, digamos, comercial, también está, por ejemplo, temas como el de las remesas. Nosotros en este momento el tema de las remesas es... las divisas que entran por remesas representan más de lo que está llegando en este momento en el país por petróleo y por café. Y el 50% de esas remesas llegan de Estados Unidos. O sea, hay un punto que es una desbalanza que no le convenía para nada al país. Y yo creo que eso es parte del mensaje que se le llevó a Petro también a cuando le dijeron, venga, tiene que escalar un poco los mensajes y lo que está tratando de decir en redes sociales. Es precisamente porque a él, no solamente al país, sino que también a él le convenía precisamente el tema de bajarle la atención a política a lo que está pasando. Ok. Punto 3. Los logros concretos de esa reunión. Tengo entendido, habrá mayor cooperación
en la lucha contra el narcotráfico. Esto se traduce 2 puntos en mayor inteligencia, eventualmente bombardeos, eventualmente más erradicación con glifosato y demás. Me dicen que también hubo una especie como de petición de Petro para la conexión energética que puede haber a través de Venezuela, que una de las incidencias que está saliendo a la luz es que Colombia puede y necesita nutrirse o servirle a Ecuador, perdón, a Venezuela, sepan ustedes disculpar, y que en medio de eso, Trump le pregunta a Petro que qué se necesita, o que dice, no, pues es que ustedes tienen unas restricciones que no, y creo que Trump dice en algún momento, le dice a su mano derecha, a Marco Rubio. Marco Rubio. Marco Rubio, oiga, llame a Delcy a ver qué necesitamos cuadrar acá para poder hacerlo y demás, y entonces ahí se habla de entregar energía a Venezuela. ¿Cuáles son o qué se ha conocido de esos elementos concretos que deja esa reunión? Hay 2 puntos clave. El primero es que Estados Unidos se ofreció a ser intermediador en la pelea que tiene ahorita el gobierno de Colombia con el de Ecuador. Ajá. Sí, recordemos, Chío lo conoce mejor que nosotros, hay una guerra de aranceles entre Colombia y Ecuador en ese momento, tensión diplomática y también por la energía. Colombia es uno de los principales países que le suministra energía a Ecuador y eso ha generado algún poco de tensión entre los dos países con Daniel Noboa y Gustavo Petro. Pero también está el otro punto y es Venezuela. A Estados Unidos le interesa de por sí tener a Colombia de su lado. ¿Por qué? Porque recordemos que está el famoso cuartel de los soles que en el impeachment de Nicolás Maduro pues se sacó y se dijo que no era el jefe máximo del cartel de los soles. Sin embargo, Estados Unidos sí reconoce que Venezuela es uno de los países con mayor exportación de drogas y necesita tener a Colombia de su aliado porque finalmente está la frontera. Y recordemos que la frontera ya hay una guerrilla que es binacional, que es el ELN, que está en la parte venezolana y en la parte colombiana, y Estados Unidos necesita de Colombia para tener ese control del narcotráfico en zona venezolana. Y eso también beneficia a Colombia porque finalmente es desescalar el discurso de Estados Unidos de querer meterse a Venezuela, ya con Delcy Rodríguez más del lado de Donald Trump que del mismo Nicolás Maduro. Entonces creo que son 2 puntos beneficiosos para los dos. Que se conversó también la lucha que tiene, o el compromiso que tiene Estados Unidos con Colombia en materia de paz. Estados Unidos es uno de los países que financia económicamente la implementación del acuerdo de paz. Y recuerden que antes de que Biden saliera del gobierno, en la Cámara de Representantes se disminuyó el aporte económico que hacía Estados Unidos a Colombia. Eso se cayó en el Senado de Estados Unidos, pero ese fue otro de los puntos clave que dejó esa reunión, es el compromiso de Estados Unidos en seguir financiando la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. No, y mucho, ahorita ustedes mencionan el tema de Ecuador y yo creo que una de las principales consecuencias, si bien no se ha hablado directamente del tema, pero yo creo que una de las principales consecuencias que va a tener esta visita de Petro y Trump, ese diálogo que se dio, es cómo va a cambiar la dinámica de Colombia con sus vecinos, o sea, con Venezuela y con Ecuador, teniendo en cuenta un poquito el tema de la seguridad que hay con ambos países. O sea, es mucho de lo que se ha hablado de cómo viene la dinámica del narcotráfico en este momento es que Colombia sigue siendo uno de los principales productores de cocaína del mundo, pero no necesariamente la forma como se traficaba droga antes, que era desde Colombia hacia Centroamérica y luego hacia Estados Unidos, es la dinámica que está en este momento. Entonces, parte de la droga está llegando ahorita a través de frontera hacia Venezuela o hacia Ecuador. Y la necesidad de cooperar y fortalecer, digamos, esa seguridad binacional en ambas fronteras, digamos, yo creo que ese es uno de los temas que seguramente se habló en ese diálogo que tuvieron Trump y Petro, y donde seguramente esperaría uno que se tomen decisiones al respecto, y eso ya ayudaría también a desescalar un poco el tema de la situación que hay en este momento entre Colombia y Ecuador. Ahora, ahí no se mencionó nunca porque fue uno de los temas que los asesores le dijeron a Petro es no vaya a hablar de la lista Clinton. Y Petro en ningún momento le habló, o lo que ha dicho el mismo embajador en medios de comunicación y en entrevistas, es Petro nunca habló de su ingreso a la lista Clinton. Eso fue un tema que no se tocó. El tema de las visas tampoco se tocó. Recuerden que Gustavo Petro llegó a Estados Unidos no por visa, sino por un permiso especial que dio la Casa Blanca porque su visa fue revocada, al igual que varios de sus funcionarios. Y ese tema no se tocó porque era uno de los temas sensibles, porque para Donald Trump, Gustavo Petro y parte de su gobierno sí ha tenido relaciones con el narcotráfico, aunque no exista ni en Colombia ni en Estados Unidos una acusación o un indictment en contra de Gustavo Petro. Pero ese tema no se tocó porque era un tema sensible que Estados Unidos sigue
considerando que Gustavo Petro sí ha tenido relación con el narcotráfico. Claro, pero en las declaraciones que da, digamos, horas después, el embajador García Peña de Colombia en Estados Unidos aclara lo que Arley dice, pero también admite que en medio de esa filigrana para lograr ese encuentro, el tema, por supuesto, se tocó. Lo que nos dice también, lo que es importante que la audiencia lo conozca, es que esa salida no es tan fácil. Dice que ese proceso puede durar entre 12 y 30 meses aproximadamente y que es un trámite con bastantes formularios y contraformularios y demás, a pesar de que el presidente diga, no, ahora somos amigos y nos salimos y desescalamos esta confrontación. Yo creo que, y ahí no hemos hablado del tema, pero yo creo que hay un tema que es clave y que muchas personas han hablado al respecto, y es lo importante y lo clave que fue la situación de Nicolás Maduro, o sea, la captura de Nicolás Maduro, la intervención de Estados Unidos en Venezuela y cómo eso ayudó a detonar muchas cosas. Porque hasta ese momento yo creo que era impensado precisamente hablar de una reunión entre Petro y Trump, porque seguramente nadie lo había planteado. Eso llevó también a que Petro bajara un poquito el tono, pero por una razón también. Y leyendo un poquito a los expertos que han hablado, digamos, del tema, es que la lectura que tenía, digamos, mucha gente frente a Trump era alguien que amenazaba mucho, que era un perro que ladraba mucho pero que no mordía. Entonces, claro, amenazaba con aranceles, amenazaba con intervenir, y cuando se dio lo de Venezuela, que es como una de las principales acciones donde digan, venga, yo no solamente amenazo, sino que tomo acciones y puedo tomar una decisión particular al respecto, yo creo que el mundo entero se dio cuenta que Trump podía ser, que ya no era una persona que solamente amenazaba. Por eso es que, por ejemplo, el caso de Groenlandia ahorita es tan particular, porque la gente sí tiene la presión de que eventualmente Trump puede llegar a meterse a Groenlandia porque tiene un interés particular ahí con minerales y con la parte económica. Y yo creo que eso también ayudó a que Petro se diera cuenta, más allá de que existía o no la amenaza de que vinieran aquí a capturarlo, pues que era una teoría que surgió en ese momento. Sí marcó un poco la tendencia frente al tema de decirle, venga, sí le conviene a usted bajarle el tono porque usted no sabemos Trump qué acciones puede tomar en contra del gobierno colombiano. Y el quinto punto es, ¿Petro seguirá así de juicioso con su discurso o hay algún alto riesgo, qué probabilidad de riesgo haya que eventualmente en alguna de sus alocuciones muy particulares que ya los colombianos conocemos, pueda romperse esos logros y esos primeros pasos en la diplomacia? No, y eso es un tema de lado y lado. O sea, pues puede que Petro esté con toda la intención de estar juicioso y que haya gente asesorándole, diciéndole, venga, a usted le conviene estar tranquilo, pero pues es que al otro lado está Donald Trump, que en cualquier momento a través de sus redes sociales puede decir algo y el otro puede reaccionar inmediatamente a través de las redes sociales. Entonces ese es el riesgo que hay. No, yo creo que Gustavo Petro él mismo fue el que bajó el tono e incluso llegó a Casa Blanca con unos temas vetados que no iba a hablar porque no quería malograr esa relación que estaba recomponiendo. Yo creo que se va a quedar tranquilo. Yo creo que va a guardar un poco la compostura porque es que finalmente va de salida. Y recuerden que en su momento Donald Trump le hizo campaña a Javier Milei, le hizo campaña también al presidente electo de Honduras. Entonces creo que Gustavo Petro entiende que no le conviene que Donald Trump se meta en política de Colombia a escasos meses de las elecciones presidenciales. Y eso le va a beneficiar a él tener una buena relación, como lo comentábamos al principio, porque finalmente va a tener un camino pavimentado para quien vaya a ser su candidato. Pero yo no creo que haya garantías de que Trump no se vaya a meter en las elecciones colombianas. ¿A qué voy? Eso es cierto. Él lo ha hecho en varios países, lo hizo en Argentina, lo hizo en Honduras. Sin embargo, el tener una buena relación con Donald Trump le va no a garantizar, pero va a mantenerlo un poquito marginado de lo que es su candidatura. El ex embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, es muy amigo de los demócratas, de los republicanos en Estados Unidos. Entonces, a él le perjudicaría que Estados Unidos se incline por un candidato de derecha. Sin embargo, creo que va a mantener un poquito el silencio, la compostura, para no abrir una puerta bastante grande a que Donald Trump interfiera directamente en las elecciones en Colombia. Yo creo que en estos 6 meses, o menos de 6 meses, que le quedan a Gustavo Petro en Palacio de Gobierno, creo que va a estar un poquito más aterrizado porque él también está en campaña y
estas tensiones diplomáticas creo que lo golpean un poco. No, yo creo que claramente a los republicanos, si quisieran y pudieran escoger a alguien, dirían necesitamos a un presidente de derecha, entre otras cosas, porque pues si bien Colombia no es el principal socio comercial de Estados Unidos ni tiene la relevancia que tienen otros países, pues sí tenemos en cuenta que México tiene un gobierno de izquierda, que Brasil tiene un gobierno de izquierda, que digamos que geopolíticamente y toda esa vaina, la izquierda todavía tiene una gran influencia, digamos, en toda Latinoamérica, y tener a otro, o sea, volver a tener a otro presidente de izquierda, digamos, no es lo más ventajoso para Estados Unidos. Pero yo también lo miro por el lado y como para terminar ya este lado, es que Trump logró también a través de una estrategia bien planeada apaciguar al único presidente que en América Latina venía retando, ¿sí? Entonces dice, América Latina al menos ya está de mi lado y lo tengo controlado. Ese es como un sentar un precedente y un poder, al menos político, sobre la región. Claro, porque por ejemplo Claudia Sheinbaum, que es la presidenta de México, ni siquiera se le enfrentó tan directo a Donald Trump, y ellos sí están en frontera con Estados Unidos. Entonces ni siquiera Sheinbaum se le fue de frente a Donald Trump como si lo hizo Gustavo Petro acá en Colombia. Exacto. Y finalmente, otra de las incidencias que nos dicen es que al finalizar quedaron como si fuese una cita muy informal, intercambiemos teléfonos, tengamos una línea directa, y creo que le dijo, por supuesto, parafraseándolo, llámeme cuando quiera que estamos en... Llámeme cuando quiera que no le voy a contestar. Eso hace que doña Lola y sus huevos se queden quietos porque, digamos, No hay huevazo para nadie. no hay huevazo para nadie. El segundo tema que nos debe preocupar y que los invito a que hagamos un análisis hace referencia a un caso que preocupa a quienes usualmente salen de fiesta, rumba o a compartir en los espacios públicos de Bucaramanga o en los sitios donde se ha destinado para restaurantes, bares y cafeterías. Y es el caso de un comerciante de 31 años que en la madrugada del domingo sufrió, además de robo, lo que presuntamente o hasta ahora se podría señalar como un envenenamiento, una influencia de algún tipo de sustancia química o natural que le inhibió sus funciones y lo mantiene pues en un centro médico en la actualidad. Para aclarar un poco este tema que preocupa desde la seguridad y desde quienes salen a estos sitios de rumba, está con nosotros Daniel Quintero, nuestro periodista del área judicial. De manera específica, Daniel, ¿qué fue lo que pasó con este caso y qué se conoce? Cordial saludo, Juan, a todo el equipo de trabajo. Muy buenos días. Este es un caso llamativo porque terminó la captura de la presunta responsable por parte de las autoridades. ¿Qué se conoce? Un comerciante de 31 años de Bucaramanga fue visto por una patrulla de policía tendido en una calle del populoso sector de Cuadraplay, más precisamente la 48 con carrera 35, tendido al lado de una mujer y un carro. ¿Qué pasa? Los uniformados paran, enseguida llama la atención la escena porque el hombre está desorientado, con espuma en la boca, no coordina nada, si bien está despierto, pero no respondía a ninguna de las interrogantes que le hacían las autoridades. Entonces ellos empiezan a indagar, bueno, ¿quién es esta persona? Identifíquelo. La mujer que lo acompañaba se identificó primeramente como la novia. Sin embargo, empezaron a ver una serie de mentiras e irregularidades que poco a poco se fueron desarrollando. Ella no facilitó la identificación de esta persona y procedía a decirle a las autoridades que estaba bien, que no se preocuparan, que él estaba hace bien un momento, que seguro tomó un poco de más, pero que como que no siguieran ningún tipo de procedimiento. Esto quedó grabado en un video porque el caso, al ver el estado del hombre, muchas personas se fueron acercando, grabando, porque una cosa es una borrachera, otra cosa es el grado de inconsciencia al que esta persona llegó. Entonces como no hubo facilidad de identificarlo, procedieron con las huellas y ella le decía un nombre a las autoridades, pero al verificar con las huellas y los dispositivos electrónicos con los que cuentan las autoridades, dieron cuenta del verdadero nombre de esta persona, a lo cual cotejaron con el de ella y no coincidía. Entonces le dijeron, ¿cómo dice usted que se llama el señor? No, aquí hay algo raro. Ella previamente, delante de los mismos uniformados, le había sustraído una serie de cadenas,
anillos y demás que tenía esta persona, y argumentaba que ya se tenía que ir porque residía muy cerca y que a él se le iban a llevar en una ambulancia, que no pasaba nada. Entonces todo esto, dice, no, un momentico, espere acá, continuamos con el operativo y demás. Llama posteriormente la verdadera pareja de esta persona, le comentan lo que está sucediendo, llega ella allá y le dicen, esta mujer no la conocemos, no tenemos ni idea quién es, no es amiga, no es novia, la novia soy yo, le dice a las autoridades y proceden, me olvidaba, más de ñapa, en toda esta larga de inconsistencias, la mujer se identificó con otro nombre, mostró una fotocopia de una cédula. Los uniformados hicieron el mismo procedimiento, descubrieron la verdadera identidad de ella, la mujer de 38 años, oriunda del municipio de Villavicencio, Meta, que tenía una medida de aseguramiento domiciliaria por hurto y se encontraba en Bucaramanga, parecer haciendo este tipo de actividades delictivas. Seguida fue capturada y las joyas fueron devueltas. ¿Qué pasa también? Cuando ya el hombre es trasladado al centro médico y después de unas horas recupera su conciencia, dice a las autoridades en su entrevista que lo último que supo, sí, que efectivamente estaba en un establecimiento nocturno de Cuadraplay, se le acercaron dos mujeres, le preguntaron si le iban a gastar algo, vio por ahí que se destapó un aguardiente y no sabe más, sino hasta cuando ya despertó en la clínica, que son cosas de los efectos que generan este tipo de sustancias, la amnesia y demás, después de esa pérdida de conciencia. Como de telenovela, ¿no? Es que ese es el problema y no es la primera vez que pasa en Bucaramanga. Hace una semana pasó también en Bogotá. Hace más o menos 2 meses pasó en Medellín, un extranjero que también llegó y con alguna sustancia le pasó el mismo caso. Y es que ese es el problema, que estas sustancias, independientemente de cuál es la que se esté utilizando, aunque siempre se especula que es escopolamina, pero acá no se tiene todavía determinado cuál es la sustancia, pero lo que se conoce de estas sustancias es que dejan a la persona en un estilo zombie. Sin conocimiento en el momento, actúa bajo la sustancia sin tener raciocinio de lo que está haciendo, y es por eso que para los victimarios se les hace un poco fácil, hay que decirlo, no debería ser así, pero se les hace un poco fácil poder robar, incluso hurtar sus tarjetas para retirar en cajeros, incluso con contraseñas, porque no lo están haciendo bajo los 5 sentidos y el conocimiento que tienen. Entonces es un tema bastante delicado y que por supuesto no cualquiera está exento de que pueda ser víctima de alguna de esas sustancias. Yo creo que ahí también, pues más allá del caso particular que se dio con el caso de la escopolamina, es que vuelve a sentar otra vez en el punto del debate la situación en Cuadraplay. Porque ese es un tema eterno en el que nosotros hemos hablado, en Área Metro y en Vanguardia hemos cubierto muchas veces la situación y las quejas que tiene la comunidad frente a no solamente el tema de la seguridad, sino también frente al tema del ruido. Y más allá de las acciones que se están adelantando desde la alcaldía de Bucaramanga, la realidad es que no se han terminado de dar soluciones efectivas que sean satisfactorias, digamos, para la comunidad y para la gente que está en esa zona. Y en algún punto, digamos, en campaña, precisamente algunos candidatos hablaban de trasladar este Cuadraplay o la zona de Roma a otra parte, pero yo no sé hasta qué punto esa sea la solución, porque al final también es trasladar el problema de lo que está pasando en ese momento en Cuadraplay hacia otras zonas de la ciudad. Entonces, el debate que hay que entrar ahorita y seguramente habrá que mirar y preguntar a las autoridades al respecto es qué otras cosas podemos hacer para poder mirar y controlar la situación que se está dando en esa zona, porque digamos que es una zona que todos los fines de semana hay una gran cantidad de afluencia de personas y donde se están dando un montón de situaciones que a veces no se pueden controlar, así le esté metiendo la cantidad de policías y uniformados que están llegando. Daniel, recomendaciones, ¿qué podemos decirle a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando cuando sale a estos sitios de rumba, las que las autoridades han dicho de manera básica y reiterativa? Bueno, las autoridades siempre han mencionado que, primeramente, verificar el tipo de licor que uno consume, que sea sellado, que uno mismo sea el que lo destape, mucho menos recibir de personas extrañas, si bien se socializan estos espacios, pero procurar de que sea con las mismas personas con las que uno sale a departir y no prestarse quizás muchas veces los hombres por el tema de una mujer que se les acerca, le hace charla, piensa uno que va con X intenciones, pero puede prestarse para eso. También el tener a la mano los contactos de las personas allegadas en caso de el tema de hacer uso de las plataformas para conductor elegido y demás, y no exponerse también a temas de conducir en este tipo de estados que lleva la noche de rumba, de embriaguez y demás.
Además, la policía, si bien ocurren este tipo de escenarios, suelen haber diversas patrullas a las afueras de estos establecimientos que pueden requerir ayuda a los ciudadanos en caso de sentirse en un estado alterado, además, por distintas situaciones que la persona puede ingerir. Esas son, digamos, las recomendaciones casuales. El alcohol con moderación es lo que más se ha recalcado por parte de las mismas autoridades, que eso conlleva riñas y demás otras problemáticas que se ven en esta zona de Cuadraplay. Claro, y Cuadraplay no es el único escenario en Mm. el área metropolitana que concentra la rumba, y eso hay que decirlo y hay que señalarlo, y que esos desórdenes se han ido multiplicando. Arley, usted que es el más joven de esta mesa y que frecuenta estos escenarios de manera positiva, por supuesto, ¿qué tan desordenada es o qué tan ordenada es la rumba en Bucaramanga? Eh, Depende porque es que hay fines de semana en los que las autoridades, por ejemplo, no dejan ingresar carros sobre lo que es la 34A, 35A, que es por donde quedan las dos cuadras de las discotecas, y cierran desde la 33, Hasta desde la la 48 con 33 hasta la 40, hasta la 35. Sí. Pero hay fines de semana en los que no, y entonces es un montón de gente porque sale muchísima gente los fines de semana, que esa es la zona de las discotecas en Bucaramanga, y también están los carros que ingresan por esa zona. O sea, se convierte literalmente en un desorden impresionante. Y muchas veces sale uno de las discotecas tipo 2 de la mañana, quizás hasta la hora que está permitida la rumba, y no hay control de autoridades. ¿Esto qué permite? O mejor dicho, esto abre espacio para las riñas callejeras que se presentan y que lo hemos visto incluso con muertos en esa zona de Bucaramanga. Entonces es un descontrol en la zona que converge también en que es una zona importante o principal de Bucaramanga, que hay arterias viales ahí como son la 35, la 33, la 48, que son arterias importantes en la ciudad y que difícilmente puede tener un control por el tráfico, el tránsito de personas, y a esto se suman pues que tampoco las autoridades hacen controles seguidos. A veces sí se ve, por ejemplo, los controles que hacen los agentes de la Dirección de Tránsito, y hacen controles, por ejemplo, de alcoholemia en esa zona porque mucha gente va a rumbear o va a estos establecimientos, incluso dejando en los parqueaderos que quedan ahí aledaños sus vehículos. Muy bien. Creo que con esta recomendación y especialmente con esta preocupación, yo creo que hay que tirarle huevo a la delincuencia, Ujú. a la falta de control y a la mesura que uno debe tener cuando sale de rumba. Y a ello le añado a llamar un taxi o a un amigo y entregar las llaves para evitar accidentes, porque Daniel me dirá, lamentablemente son varios los episodios de violencia y de sangre que hemos relatado en estos sitios de rumba, para no señalar solamente el de cabecera. Sí, desafortunadamente hemos registrado acá mismo varios episodios. Quizás el más connotado hace unos meses del año pasado, el comerciante que perdió la vida tras recibir un golpe en medio de una riña y que pues casualmente después de la celebración del Día de la Madre, y que el hecho continúa en proceso de investigación. Ya fue una persona puesta a disposición de la justicia y esperamos el avance de esta investigación. Fue un golpe en la cabeza que posteriormente cayó al suelo y fue suficiente para que perdieran la vida en medio de un hecho de intolerancia que se pudo resolver de cualquier otro tipo de situación, pero tuvo un desenlace trágico. En cuanto al tema del hecho de estas sustancias, pues si bien es el primero que se registra en este año, pero ya anteriormente, casualmente tuve conocimiento de uno en un mismo sitio de rumba, una persona de la comunidad LGBTI que fue víctima también de un hurto bajo esta modalidad. En este caso se logró recuperar la joya de alrededor de 100 millones y la mujer quedó con medida privativa de la libertad, que en medio de todo pues es un aliciente, porque si ella venía en esta seguidilla de hurtos, al menos por ahora no podrá seguir ese modus operandi. Pero tenía casa por Tenía cárcel en casa por Villavicencio cárcel. y estaba en Bucaramanga, entonces Bucaramanga, no sé que qué es tan otra de las efectivo. falencias de Exacto. la No sabemos qué tan justicia. efectivo vaya a ser esta detención ahora. Pues ahora sí está en un centro carcelario de la ciudad y esperamos pues que las autoridades también hagan sus investigaciones para saber qué bandas hay detrás de este tipo se esconden en estas discotecas, buscan, perfilan a sus víctimas, a quien tiene algún accesorio de valor y me imagino harán entonces antelación a saber a quién hacerles ese tipo de robos a las personas que ven vulnerables y investiguen, porque pues no creo que haya solo una persona detrás de esto
y ya eso le compete a los investigadores adelantar esos procesos. Mientras los investigadores adelantan, esperemos que la justicia opere de manera excepcional. Ojalá. Pues hasta aquí termina este capítulo de Tirando Factos. Nos vemos la próxima semana. Encuentran ustedes este capítulo en nuestras redes sociales y los invitamos a que nos envíen sus comentarios y nos vemos en la semana con un nuevo capítulo. Muchas gracias, muchachos. Bueno, hasta luego, un gusto haber participado.